el tema comprensión de textos. Buenos días con todos. Vamos a abordar la comprensión de textos desde el criterio de la evaluación lectora. ¿Correcto? Quiero que se entienda eso, la evaluación lectora. ¿Y de qué trata esto? Es totalmente un asunto diferente a la lectura normal. Así que, muchachos, desde ahora, desde hoy día, tienen ya otro nombre, otro tipo de lectura. Le llamo la evaluación lectora o también le llamo la lectura de evaluación. De las dos maneras se le puede denominar. Entonces, cuando abordamos la lectura de evaluación, estamos empleando estrategias especiales para encontrar respuestas con éxito. Repito, para encontrar respuestas con éxito, rápidamente, técnicamente, estratégicamente, encontrar respuestas en un examen de admisión, un simulacro, una olimpiada, qué sé yo, en donde hay alternativas múltiples. ¿Correcto? Entonces, repito, hablar de la lectura de evaluación es diferente de hablar de la lectura convencional. Cuando hablamos de la lectura convencional, estamos hablando de, yo le llamo una posibilidad ortodoxa, le digo que aquello es exagero un poco al decir que es un tanto medieval, pero a ese punto lo llevo. Muchachos, ustedes saben que en las pruebas PISA, en la que ha participado el Perú, en casi, en todas hemos quedado mal, muy mal. En la primera que hemos participado, que fue, si no me equivoco, el 2012, quedamos penúltimo a nivel mundial. Más de 70 países participaron, quedamos penúltimo. Le ganamos a Haití nada más. ¿Y qué pasa con Haití? Haití es un país con una situación crítica, política, educativa, de todo tipo. Por lo tanto, podríamos decir que no le hemos ganado a nadie el 2012. El 2015 participamos nuevamente porque estas evaluaciones son cada 3 años. Y el 2015 quedamos último. No participó Haití. No había a quién ganarle. Miren la situación en la que estábamos, en la que nos encontramos. ¿Ah? Compleja situación. ¿Cómo es posible ser el último en el mundo en lectura? Pero acá hay una buena noticia, entre comillas. ¿Cuál es la buena noticia? Que esa lectura que se aplica en esos exámenes no son realmente medidores objetivos, cabales, de la capacidad del estudiante como lector para el mundo. No. ¿Por qué? Porque para encontrar respuestas, para marcar respuestas de alternativas múltiples, incluso para llenar ciertos espacios escritos, no se requiere comprender un texto completamente.
Eso es totalmente falso. Por lo tanto, cuando hablamos de la comprensión de textos, comprensión lectora y lectura de evaluación, estamos hablando de 3 tipos de lecturas distintas. ¿Qué es la comprensión de textos? Es evaluación de textos. Así de simple, ¿eh? ¿Qué es comprensión de textos? Es que te pongan un texto con la intención de, ¿qué? De responder preguntas, porque generalmente te van a poner preguntas, con alternativas múltiples, preguntas abiertas, como sea, pero te están evaluando. Cuando digo yo evaluación lectora, ahí estoy de manera total y directa hablando de estrategias para encontrar respuesta. Pero cuando se habla de comprensión de lectura, o perdón, comprensión lectora, en ese caso estamos hablando de que el lector se convierte en protagonista. El lector es el ente fundamental. En ese caso, en el que el lector es el ente fundamental, ¿qué importa? Importa la teoría que tiene ese lector, importa las estrategias que tiene ese lector, importa los procesos cognitivos que domina ese lector, importa las experiencias que tiene ese lector, importa el vocabulario que tiene ese lector. ¿Por qué? Porque en la comprensión lectora el sujeto fundamental es el lector. En cambio, en la comprensión de lectura, el sujeto fundamental es el texto y el autor. Así que, muchachos, veamos entonces, todavía no soluciono este problema, pero sigamos con esto. Entonces, jóvenes, a ver, hay 3 niveles de lectura, ¿ya? Son 3 niveles de lectura que debemos dominar. El nivel literal, el nivel crítico, en segundo es el nivel inferencial y en tercer lugar es el nivel crítico. Repito, literal, inferencial y crítico. Todos los exámenes a los que se van a enfrentar, entiendan bien esto, repito, todos los exámenes a los que se van a enfrentar en cualquier universidad van a tener esos 3 niveles. Empecemos por San Marcos. ¿San Marcos maneja los 3 niveles? Claro que sí. 3 textos, 5 preguntas en cada texto, y cuando te preguntan, por ejemplo, por el tema, es nivel literal. Cuando te preguntan por una deducción, es nivel inferencial. Y así. San Marcos te pone 15 preguntas de comprensión de textos. Si postulas a la Católica, te va a poner 10 textos, 36 preguntas. San Marcos, repito, 3 textos, 15 preguntas. De las 15 preguntas, ponte pues ahí 5 inferenciales, 5 críticos, 5 literales. Eso es San Marcos. Católica, 36 preguntas, 10 textos, y se reparte, bueno, 14, 12, puede ser 12, 12, 12, 12 literales, 12 inferenciales, 12 críticas. ¿Ah? Pero Católica, repito, 36 preguntas. El examen de Católica de razonamiento verbal o aptitud verbal o habilidad verbal, como quieran llamarle, son de 72 preguntas. Por eso cuando yo quiero, y lo digo en primera persona, proponer a los estudiantes que se preparen con un material, le digo, consíganse el material de Católica para mi curso. Porque te va a venir 10 textos en cada examen,
O consíganse el cuadernillo de Católica, que son, viene 10 exámenes, los 10 últimos exámenes, o los 10 de hace 5 años para atrás, últimos exámenes, y te van a venir 10 textos en cada examen, por lo tanto 100 textos. ¿Correcto? En donde, insisto, van a estar presentes los 3 niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. ¿Ya? Ahora, te presentas a Villarreal en comprensión, en razonamiento verbal. El examen de Villarreal, tengo que decirlo, es pobre. Muchas veces te pone un texto o 2 textos pequeños con solamente nivel literal. Entonces, he ahí el asunto, he ahí la pregunta. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Cómo me planteo esta interrogante? ¿Por qué digo así? He ahí el asunto. Mientras San Marcos, con sus 5 textos y sus preguntas un poquito pues complejas, buscan postulantes, estudiantes, lectores con bien entrenados. Católica obviamente quieren lectores más entrenados porque son 10 textos. Villarreal, que te pone un texto, 2 textos pequeños con nivel literal, está buscando de repente los lectores menos entrenados. O se podría pensar así, o habría que dudar y creer que eso es así. La Cantuta te pone a veces 2 textos, 3 textos, no tiene un formato definido, pero te pone los 3 niveles. La del Callao también te pone 2 textos, 3 textos, no, sin formato definido, te pone los 3 niveles. La Agraria te pone también 2 textos, 3 textos, sí, reitero, sin formato definido. Cuando digo formato definido, quiere decir que, por ejemplo, en un tiempo San Marcos te ponía 3 textos, 3, 4 oraciones eliminadas, 3, 4 series verbales. Ese era su formato. Esa era la estructura de su examen. Entonces, hablar de exámenes de lectura requiere de eso, muchachos. Una información requiere de esos datos. Ahora, ¿a dónde te vas a presentar? Así te presentes a la Villarreal, yo te digo, prepárate como si te presentaras a Católica, en comprensión de textos. Bien, a ver, estoy esperando que se me restablezca la señal, un favor, porque tengo problemas yo con mi internet para poder compartir y poder explicar ampliamente. Entonces, muchachos, a ver, vamos a practicar lo siguiente. Algunos de ustedes son más auditivos, otros son más visuales, seguramente. Repito, algunos de ustedes son auditivos, otros son más visuales. Algunos son kinestésicos. ¿Qué quiere decir eso? Algunos aprenden más oyendo, o mejor oyendo, aprenden mejor viendo, otros aprenden mejor moviéndose. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Veamos, muchachos, a ver cómo resolvemos esto ahorita, porque caramba, ya me está... Bien. Entonces, necesito compartir algunos... Bien. Mientras cargue esto, un favor, le digo lo siguiente. Nivel literal. ¿Cuáles son las preguntas del nivel literal? Entonces, ¿cómo
desde la primera clase había señalado que tienen que anotar, deben tomar apuntes, yo les sugiero, les pido, y en este caso les ruego, por esta cuestión que ahorita caramba lo arreglo, que anoten nivel literal, preguntas del nivel literal. 1, el tema. Cuando te hacen preguntas por el tema de qué trata el texto, qué aborda el texto, qué desarrolla el texto, qué tópico está presente en el texto, esa es pregunta por el tema. ¿Correcto? Entonces, hablando del tema, vamos a ver estrategias por el tema y todo eso. Así que, muchachos, de eso no se preocupen. Segunda pregunta, segundo tipo de pregunta, el título literal. También, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de literal, también estamos hablando del título. ¿Qué quiere decir literal? Eso lo vamos a decir al final. Primero reconozcan, tema, título, idea principal son literales. Van 3. Si te preguntan por una palabra, léxico, también es literal, muchachos. Hablar de léxico también es literal. Cualquier palabrita. Es más, es la primera pregunta que se debe resolver cuando se trabaja con el léxico. Es la pregunta más fácil. ¿Por qué te van a preguntar por una palabra? Y es obvio que aquello debe ser sencillo. Siguiente pregunta. Frase. A veces te dicen, ¿qué significa la frase tal? Y te ponen la frase en la pregunta, muchachos. En la pregunta está presente la frase. ¿Ah? Entonces, oye, no tienes por qué leer el texto. Si tú tienes técnica para enfrentarte al curso con evaluación lectora, no tienes por qué leer el texto, para nada. ¿Mm? Pero si no tienes un entrenamiento en evaluación lectora, que eso es lo que vamos a hacer, tienes que leer el texto. ¿Por qué? Porque te lo han enseñado así y manejas esa lógica. Cuidado que Edward de Bono dice, la lógica es un pensamiento de segunda mano. Es más, también dice que la matemática es un pensamiento de segunda mano. Igualmente, Edward de Bono, que es un gran pensador, un sujeto que enseña a pensar, dice que la informática es un pensamiento de segunda mano. Yo creo que la informática sí. La matemática tengo una duda, pero la lógica sí. Porque ¿qué pasa con la lógica? A veces aplicamos la lógica de la mayoría. Como la mayoría piensa así, así debe ser. ¿Y qué sucede? La mayoría primero lee todo el texto, pero con la estrategia tú dices, oye, si leo primero la pregunta, alternativas y después el texto, pero no, la mayoría, repito, se lee todo el texto primero, todo el texto. Entonces, muchachos, ¿qué dije? Pregunta por el tema, pregunta por el título, pregunta por la idea principal, pregunta por léxico, una palabra, pregunta por la frase, obviamente por locución se llama la pregunta, es una frase. En estas dos últimas preguntas, muchas veces ni siquiera se lee el texto. Repito, ni siquiera se lee el texto. ¿Ah? Así que, muchachos, hablar de la literalidad es algo sencillo. ¿Y cuáles son las otras preguntas que faltan? Siguiente, muchachos, pregunta por afirmación. En esta pregunta,
vamos a ver que la cosa también es sencilla. ¿Por qué? Porque aquí hay que buscar lo que es verdadero, lo que existe en el texto. Y está en una alternativa. ¿Ah? Y de eso se trata, de encontrar cuál alternativa te dice, repito, cuál alternativa te dice que es aquello que te cambió de palabras nada más. Nada más. ¿Mm? Nada más cambió de palabras. Entonces, hay que hacer un rastreo, yo le llamo rastreo, y con eso encontramos la respuesta. Las respuestas literales siempre van a estar escritas con otras palabras, muchachos. Siempre. ¿Mm? Nada más. En el texto con una palabra y en alternativa con otras. Bien. Entonces, ¿cuál otra pregunta si falta? La lectura por negación o lecturas negativas. ¿Qué hay que buscar ahí? Aquello que es falso, incorrecto, que no está en el texto. ¿Cómo lo buscas? Eso se maneja alternativas. Todo eso lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver. Así que esperemos un instante, un favor. ¿Qué otra pregunta más hay en el nivel literal? La pregunta por relación. Esa pregunta por relación es una pregunta que fácil de hallar, fácil de manejar. ¿Por qué? Porque desarrolla o quiere que tú encuentres parejas de palabras. Por ejemplo, la palabra loco, ¿con qué otra palabra se relaciona? Y hay unas claves, un conjunto de, un código, ¿no? 1 con C, 2 con A, 3 con D, 4 con B, etc. De eso se trata ese tipo de preguntas. ¿Y qué otro elemento hay en este tipo de preguntas por relación? Están las preguntas en donde tienes que buscar tú el elemento analógico. ¿Qué quiere decir? Se llaman preguntas por relación y te pueden preguntar, ¿qué relación hay en el texto? Y a lo mejor encuentras una relación de causa-efecto. A lo mejor encuentras una relación de antagonismo, de contradicción, o una relación de secuencia histórica. Y al dar una revisión vas a encontrar con seguridad, van a estar presentes, pueden estar presentes todos los tipos analógicos. Todos los tipos analógicos. Así que muchachos, hablar una vez más, repito, de el nivel literal es hablar de simplemente cambios de palabras. En el texto está con unas palabras y en alternativa con otra. Bien, entonces, a ver muchachos, voy a reiniciar mi computadora para ver si de esta manera puedo entrar. Porque... Bien. Muchachos, entonces tenemos lo siguiente. Hay una pregunta más literal. Repito, hay una pregunta más literal. Se denomina pregunta de campo. ¿En qué consiste esta pregunta, muchachos? Te preguntan, por ejemplo, ¿a qué campo
pertenece el texto? Repito, ¿a qué campo pertenece el texto? Y tú tienes que reconocer simplemente a qué tipo de conocimiento pertenece el texto. De repente pertenece a la psicología, a la astronomía, a la biología. ¿Ah? ¿Y por qué está en el campo, en el grupo de preguntas literales? Porque este tipo de pregunta nada más requiere que reconozca ciertos vocablos, ciertos términos que están en el texto. Y nuevamente es nivel literal. Nuevamente es nivel literal. Así que, muchachos, el nivel literal es el nivel más fácil que existe. ¿En qué consiste literalidad, muchachos? Simplemente en encontrar lo que está escrito. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué tipo de respuestas hay literales? Por ejemplo, hay dos tipos de respuestas. Una en donde vas a encontrar la pregunta, para tal pregunta, para X pregunta, vas a encontrar una respuesta con la alternativa de, por ejemplo, y esa alternativa está en el texto escrito igual, totalmente igual. Si dice la noche serena de octubre, en el texto dirá la noche serena de octubre. Así, igual, totalmente. Eso es literal. Pero esa literalidad, jóvenes, no es para ustedes. Esa literalidad es de primaria. Esa literalidad no debería pasar, no debe pasar de cuarto grado de primaria, de tercero o cuarto grado de primaria. Sin embargo, hay sendas prácticas, sendas exámenes, etcétera, sendos elementos de secundaria aún que manejan ese nivel de preguntas y nivel de respuesta. Entonces, en un examen de admisión, si ustedes se encuentran, repito, si ustedes se encuentran una respuesta que está escrita igualita en el texto y en la alternativa, duden, no respondan, no corresponde al nivel preuniversitario, universitario, ese tipo de pregunta y respuesta. ¿Cuál es la otra pregunta, muchachos? ¿Cuál es el otro tipo de respuesta? Ya dije, cuando está escrito igualito, ¿verdad? Y la otra es cuando está parafraseado. Anoten la palabra, parafraseado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está con otras palabras. Significa lo mismo, pero con otras palabras. Ese es el parafraseo. Por ejemplo, dirá, la casa del negro se quemó. Alternativa C, respuesta. Y en el texto dice, ¿no? El hogar del melanodermo fue devastada por el fuego. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de respuestas son las que van a venir en el examen de admisión. ¿Con esto qué se quiere decir, jóvenes? Se quiere decir que en el examen de admisión, ustedes deben tener un respetable vocabulario. Así, vocabulario respetable. No queda y no cabe otra cosa. En consecuencia, para el nivel literal, ustedes deben entrenar su léxico, deben mejorar su léxico, deben alimentar su léxico todos los días, siquiera 3 palabras. Y no sé si acá lo dije, pero 3 palabras te va a demandar entre 10 a 15 minutos para que quede en tu memoria de largo plazo. Profesor, ¿tanto? Dicen algunos. Claro, pues. Si quieres que se vayan y que, si quieres que esas 3 palabras queden fijadas en tu memoria de largo plazo, tienes que hacer oraciones, 1, 2, 3, escribirlas, las oraciones después combinarlas, armar un texto, y eso te va a demandar entre 8, 10, de repente 15 minutos. Y vas a ver que quedan las 3 palabras para toda tu vida. Imagínate 3 palabras todos los días. ¿Ah? Aprendiendo 3 palabras todos los días, tu léxico para enfrentarte al nivel literal en cualquier examen
va a tener mucha ventaja en relación a los otros postulantes. En consecuencia, muchachos, a nivel literal, ¿qué se requiere? Se requiere, repito, se necesita que ustedes aventajen su léxico, incrementen su vocabulario. Eso se requiere. ¿Correcto? Entonces, pasamos entonces al nivel inferencial, nivel 2, nivel de la inferencia. En el nivel inferencial, muchachos, hay 3 tipos de preguntas: las deductivas, las inductivas y la extrapolación. Repito, 3 tipos de preguntas. Este segundo nivel es un nivel más complejo, ¿ya? Si el nivel del literal es el nivel de la información explícita, la información que está clara, que está evidente, el nivel de la inferencia es el nivel de la información escondida, la información oculta, la información explícita. No olviden, toda la información oculta se reconoce a partir de la deducción, la inducción y la extrapolación. Así que, muchachos, hablar de inferencias es hablar de aquello que está oculto. Por si acaso, todas las adivinanzas son inferencias. Todos los chistes son inferencias. Todos. Todas las suposiciones son inferencias. No olviden que suponer es sinónimo de inferir. Cuando hacemos suposiciones, estamos haciendo inferencias. Tu mamá, tu madre, todos los días al cocinar hace inferencias. Todos los días. Para decidir qué va a cocinar, hace o una deducción o una inducción. Claro que tu mamá no sabe que está haciendo inferencias. ¿Por qué? Porque la inferencia como operación cognitiva es natural, todos inferimos. Todos ustedes deducen, muchachos, todos, no hay nadie que no lo haga. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no saben que lo hacen y no saben cómo se hace. La buena noticia es que tienen que aprenderlo. ¿Ah? Sí o sí. Y no por un examen de admisión, ¿ah? No por un concurso, no. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que si yo todos los días analizo, induzco, deduzco, infiero, extrapolo, todos los días parafraseo, critico, conceptúo, juzgo, categorizo, comparo, discrimino, sistematizo, y podríamos nombrar 20, 30 más, todos los días, muchachos, todos los días hacemos eso? ¿Cómo es posible que no sepamos que lo estamos haciendo? Miren, no sabemos que todos los días inferimos. Y veamos, a ver, ¿en qué caso tu mamá infiere? Para que vean, para que diferencien una deducción de una inducción. ¿Qué es la deducción? La deducción es una inferencia en donde a partir de lo general, un dato general o un dato, obtienes nuevos datos. Así de simple, obtienes nuevos datos. Entonces, por ejemplo, te dicen, a ver, esta inferencia que hace tu mamá seguramente en algunas veces, ha hecho tu mamá algunas veces, y ustedes le han escuchado. Imagínense un viernes, un sábado, y tu papá no llega, debería llegar a las 6 de la tarde, 7
de la tarde, de la noche, y no llega, ¿qué dice tu mamá? Un dato, ¿ah? Seguramente tu padre está chupando por ahí, está con los amigotes. ¿Mm? ¿Qué hizo tu madre? Dedujo, hizo una deducción. La deducción, muchachos, se instrumenta a partir de un dato. A partir de un dato nada más se genera la inducción, perdón, la deducción. Por lo tanto, cualquier adivinanza que parta de un dato, repito, cualquier adivinanza que parta de un dato, sí o sí es una deducción. Cualquier pregunta capciosa que parta de un dato, sí o sí es una deducción. O por ejemplo, muchachos, a ver, miren lo que le va a pasar algunas veces, ¿ah? Puede que esto les pase en alguna ocasión. Imagínate que tu enamorado, vamos a poner ese contexto, de aquí a 5 o 10 años, ponte 5 años ya. Imagínate que tu enamorado llega, nunca lo hace, pero te trae un regalo. Mire, ese dato, te trae un regalo y nunca lo hace. Un dato y seguramente te va a permitir dudar. Dice, ¿no? Con un dato hace la suposición, hace la deducción. ¿Y este qué tiene? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Ah? Y eso, muchachos, puede suceder. ¿Mm? Así que, muchachos, imagínate, a ver, otro caso. Tu mamá ve en la mesa arroz, un dato. ¿Qué crees que imagina tu mamá que va a cocinar? ¿Qué crees que supone que va a cocinar? Y tu mamá dice, ¿no? Arroz. Voy a hacer un arroz chaufa. Arroz, arroz con pollo. Arroz a la jardinera. Bueno. Ahora imagínate, tu mamá abre el refrigerador y ve. Repito, tu mamá ve en el refrigerador cebolla, tomate, papa, carne. A ver, muchachos. Un instante. Bien, muchachos, ¿me escuchan, por favor? Voy a compartir el material. Entonces, jóvenes, hablar de la inferencia es encontrar aquello que está escondido, aquello que está oculto.
correcto. Hay un instante, voy a compartirles. A ver, muchachos, ¿me escuchan? Por favor. ¿Me están escuchando? Sí, bien, bien. Bien, jóvenes, en un instante voy a compartir entonces la información que tengo. A ver, a ver. Bien, muchachos, por favor, vamos a ver esto. Acá tienen los niveles de evaluación lectora. A ver, vamos a... Bien, jóvenes. Habíamos dicho que la lectura, por favor, quiero hacer una explicación rápida y ajustada, por favor, disculpe la cuestión técnica esto.
Acá lo importante es saber leer o no saber leer. ¿Por qué digo esto? Digo esto, muchachos, porque hay que saber leer para un examen de admisión. Es diferente leer una novela, es diferente leer un poema, es diferente leer un texto donde te ponen preguntas tipo cuestionario, en donde tienes que desarrollar. Es diferente. O sea, no se puede leer igual en ninguno de esos casos. Dice, yo no sé leer, pero me escriben. ¿Ah? Ya quiero abreviar esto porque por el tiempo. En el Perú no se enseña a leer, solo se hace leer. Eso es algo de lo que estamos convencidos muchos. Avancemos, por favor. ¿Ya? La pregunta es, ¿sé leer? Dicen, ¿sé leer? Esa es la pregunta. Ya le dije hace un instante, muchachos. No se lee igual para un examen de admisión, para un simulacro, para un cuestionario, para una novela, un poema, un mito, una anécdota, un chiste. No, no se lee igual. Hay que tener delimitado bien cómo se lee para cada caso. Yo estoy hablando ahora de estos requisitos para ser un lector. Deberían tener una teoría de lectura, todos ustedes deberían dominar operaciones cognitivas. ¿Qué son estos? Analizar, sintetizar, extrapolar, inducir, deducir, parafrasear, etcétera, etcétera. Son operaciones cognitivas, son más de 40, 50 operaciones mentales. Dominar una teoría de redacción, cómo se usa una anáfora, una catáfora, una elipsis, una producción temática, los conectores, los signos de puntuación, etcétera, porque todos ellos influyen en la construcción del texto y por lo tanto en la lectura del texto. Dominar técnica de lectura, el subrayado fundamental, la anotación al margen, los esquemas fundamentales los tres, y lo que había señalado, un léxico respetable y una cultura general respetable. Bien, ¿cuáles son los tipos de lectura? Son estos tipos de lectura, muchachos. Uno, lectura recreativa, no requiere de técnica porque estás leyendo un cuento por ahí, te puedes estar tirado en tu cama, no hay técnicas, ni contexto. La lectura informativa igual. ¿Ya? No tiene contexto, no técnica, y a lo mejor es una técnica el subrayado. ¿Por qué? Porque está buscando información. Pero en la lectura de estudio sí, contexto, un escritorio, una mesa, estar sentado ahí, en tu silla, frente a tu escritorio, tu mesa. No lo puedes ser tirado en la cama, en el sofá, no, no, no. Hay técnicas, estrategias para aprender. Pero lo último, mira que he puesto ahí, cuarto, lectura de evaluación. Que hay que conocer los niveles de lectura, los tipos de preguntas, las estrategias, etc. ¿Sí? Avancemos rápido en esto. ¿Cuáles son los niveles de lectura? Estos 7 niveles son los niveles de lectura según un peruano. Ahí está, Danilo Sánchez León, 1982 lo propuso. No vamos a estudiar esto. El nivel 1, literalidad. El nivel 4, inferencial. Y el nivel 6, crítica. Esos 3 niveles son los que vamos a aprender hoy. Los niveles de evaluación lectora, nivel literal, inferencial, crítica. Esos 3 niveles. ¿Correcto? Y nos vamos a abocar a eso. Bien. Vamos a ver ahora, muchachos, otro material. ¿Ya? Y acá está. Tipos de preguntas, muchachos. Repito. A ver un instante.
Miren, veamos, a ver, tipos de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas hay? Ya hemos señalado 3 tipos de preguntas. Literal, diferencial y crítico. Vamos a ver nivel literal rápidamente. Ahí están, miren, ¿eh? En rojo tienen acá a la izquierda, a la derecha, los tipos de preguntas. El tema, el título, la idea principal, la afirmación, la negación, el léxico, locución, relación, campo. Son los tipos de preguntas literales. Bien. Miren, ¿eh? Avancemos esto porque lo podemos obviar. Nada más quiero que conozcan bien. Primer tipo de pregunta, la afirmación correcta es, ¿qué hay que buscar ahí? Lo verdadero. Una alternativa de la que está acá dice lo mismo en el texto, pero con otras palabras. Una alternativa está escrito en el texto con otras palabras. Y las demás son falsas. Pregunta 2. Abonarse. Miren, está preguntando por una palabra, la palabra abonarse. Una alternativa es sinónimo de abonarse. Y este tipo de pregunta, si quieres no lees el texto, sino al final, para confirmar dónde está la palabra y confirmar que ese es el sinónimo. Pregunta 3. El autor es probablemente, eso es pregunta de campo, miren, ¿eh? Dicen, es probablemente un sociólogo, un psicólogo, un filósofo, un filatelista, un etólogo. Y según las palabras que hay en el texto te das cuenta, es un filósofo. Si habla, a ver muchachos, quiero que compartan en el chat. Chat. Si el autor, si en el texto se dice agujeros negros, se dice planetas, asteroides, universos, sistemas, galaxias, ¿quién es el autor del texto? A ver, muchachos. ¿Qué dije? Por el vocabulario lo vamos a saber, ¿verdad? A ver, ya hay una participación. Un astrónomo, muy bien, Carla, Nicole, Carla, sí, un astrónomo, ¿verdad? Un astrónomo es el autor. ¿Se dan cuenta? Nada más por el vocabulario. Pero miren la importancia de conocer el tipo de pregunta. Por eso que de lo que yo voy a hablar hoy día, al final, después, que es denominado el método la lectura estratégica, está basada en los niveles de preguntas. Seguimos. Miren, ¿qué puede dar a entender la frase el inveterado tesón en la reconstrucción de sus pueblos? Ahí está la pregunta 4. El inveterado tesón en la reconstrucción de sus pueblos. ¿Qué indica eso, muchachos? Indica que una alternativa dice lo mismo que esa frase. ¿Hay que leer el texto? No, para nada. Miren, no hay que leer el texto. Pero seguramente el que no tiene técnica, no tiene estrategia, se lee el texto para responder esta pregunta. Absurdo, ¿verdad? Seguramente para la pregunta de si es astrónomo, es filósofo, literato, etcétera, el autor del texto, se lee el texto. No hay que leer el texto, simplemente hay que buscar las palabras técnicas del texto, un rastreo, línea por línea, qué palabra técnica hay y te das cuenta quién es el autor. Todo tiene estrategia, muchachos. Cada pregunta tiene su teoría y su estrategia. Siguiente, dice, el texto trata acerca de... Esa es una pregunta también literal, por el tema. 6 es incorrecto. Acá hay que buscar lo falso, miren, lo que es incorrecto. Por lo tanto, todo lo falso debe estar en alternativa. Si es verdadero, se descarta. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, quien infringe hoy una costumbre, infringe también la ley. Si eso está en el texto, es verdadero. Por lo tanto, hay que descartarlo. Si no está en el texto, es falso. Por lo tanto, hay que considerarlo. Y si estuviera el 1 como falso, miren, ¿quién tiene 1? Tiene la A, tiene la B, tiene la E. Se descarta la D y la C. Ya se descarta, miren, ¿no? Si el 2 es verdadero, ¿qué quiere decir? Entonces, no es parte de la respuesta. Y si el 1 tiene el 2, se elimina. Si la A tiene 2, se elimina. La E tiene 2, se elimina. La respuesta sería la B. Miren, nada más descartando. Porque eso son estrategias para responder textos. ¿Ya? Nada más estamos viendo, muchachos, porque vamos a ver todavía en otro momento la estrategia.
Relacionar, miren acá. ¿Ah? Les aseguro que la respuesta la encuentran al toque. A ver, ¿quién me dice Zeus con quién se relaciona? Vayan al texto, al toque. Zeus con quién. A ver, el chat. Zeus con quién, a ver. Caramba, a ver, un momento. A ver. Es Zeus, compadre de Apolo, ¿no es cierto? 1C. Por lo tanto, ¿quién tiene 1C, muchachos? 1C tiene, y se dan cuenta, nada más tiene la A y tiene la C. Todo lo demás se descarta, muchachos. ¿Y dónde está la clave? Acá está la clave. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? A ver quién me dice. Este es al toque, ¿ah? Con técnica. 2A o 2B. Por lo tanto, Artemisa es con hermana de Apolo o Artemisa es con princesa ateniense. A ver qué dice. Con técnica, al toque se desarrolla. Ahí tengo una respuesta ya. Tengo otra respuesta. A ver. ¿Dónde está Artemisa? Primer párrafo, segundo párrafo. Aquí está Artemisa, ¿verdad? Miren. Aquí está Artemisa. Y dice su hermana gemela. Por lo tanto, Artemisa, hermana de Apolo. La respuesta es la A. Miren, muchachos, ¿había que encontrar todo? No. Estrategia de evaluación lectora. Pero va a haber otros donde vamos a verlo con calma. Así que, muchachos, todo tiene estrategia. Todo. Bien. Pasamos a la siguiente. Un título adecuado para el texto. También literal. ¿Cuál es la afirmación principal del texto? La idea principal, mire, te pregunta por la idea principal. Y abajo también en el 10, el tipo de texto por la idea principal. El texto sintetizante, deductivo, analizante, paralelo, sintetizante, analizante, etc. Esto es para ver nada más rápidamente los tipos de preguntas, muchachos. ¿Ya? Nivel inferencial. Nivel inferencial, muchachos. ¿Qué tipo de preguntas hay? Deducción, inducción y extrapolación. Ahí tenemos. Deducción, inducción y extrapolación. Veamos. Pregunta 1. Se deduce que a raíz del desastre de 1746 se deduce que hay una pregunta deductiva. Pregunta 2. Se puede inducir que hay una pregunta inductiva. Texto 3. Se puede concluir. Miren, dice concluir. Y en el texto 4 la pregunta dice, ¿qué puede desprenderse? Miren, muchachos, concluir y desprenderse. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, muchachos? La conclusión es un resumen. Mire, concluir y desprenderse son dos, son sinónimos de inferir, de deducir e inducir. ¿Qué pasa? En la inferencia hay que dominar toda una estrategia en cuanto al vocabulario. Si tú no sabías que concluir, desprenderse, colegir, inferir, entender, comprender, asumir, suponer, hipotetizar, conjeturar, probabilizar, barruntar, derivar, etcétera, son sinónimos, podrías meter la pata. Lo digo con ese término. En el sentido de que podrías abordar podrías abordar una pregunta inferencial como si fuese literal. No se confunde, ¿eh? No se mezclan las preguntas ni las estrategias. Estrategia, teoría y tipo de pregunta literal es diferente del inferencial y del crítico. Por lo tanto, pero eso lo vamos a ver en otro momento, sí. ¿Ya? Miren, en el texto 5, pregunta 5, si en el texto dice hay un sí, cuando hay un sí, muchachos, es una pregunta de extrapolación. Si sabemos que Medea fue traicionado, sí,
si sabemos que medida fue traicionado, ese sí, nuevamente, da a entender que es una pregunta de extrapolación. ¿Correcto? Nivel crítica para... Ahí están los tipos de preguntas, por tesis, argumentos, estructuras, intenciones, tonos, falacias, paradojas. ¿Correcto? Entonces, tenemos que, ¿cuál es la tesis? Pregunta 1. ¿Cuál parece ser la tesis? Tesis es la idea principal, muchachos. Miren, pregunta 2. La estructura lógica del texto es. Miren esas alternativas, muchachos, ¿cómo son? Reconózcanlas. Ese es nivel crítico, cómo está armado, construido el texto. Pregunta 3. ¿Debilitaría el argumento anterior? Miren, esta es pregunta por idea secundaria. Y en el 4 también por idea secundaria. ¿Cuál es la diferencia? En la pregunta 3 dice, debilitaría el argumento anterior. ¿Qué quiere decir? Que está en contra de el argumento del texto, los argumentos bases del texto. Y aquí, ¿qué argumento puede reforzar? Miren, ¿eh? Son preguntas por ideas secundarias. Y vean, A, B, C, D, E. ¿Qué quiere decir? Acá en la pregunta 3 hay 5 alternativas y 4 son verdaderas, 4 apoyan al texto. Y hay que buscar el que debilitaría, el que afecta al texto. Y pasa en la pregunta 4 lo contrario. ¿Qué argumento puede reforzar el texto? Dice, o sea, hay que buscar el argumento que apoya a ese texto. Y va a haber 4 que están en contra de ese texto. Miren, muchachos. ¿Ah? Por eso que es importante reconocer los tipos de preguntas. En la lectura hay una, cuando se habla de comprensión lectora, muchachos, de lectura de evaluación, hay que aprender a leer lectura de evaluación. Va a haber una práctica, pero una teoría amplia que debe asumirse, debe conocerse, debe reconocerse. Yo les aseguro que hay muchos profesores, docentes, muchos universitarios que no conocen toda esta teoría. Si tú conoces toda esta teoría de tipo de preguntas, porque debes conocer la teoría, vas a enfrentarte con éxito a un examen de admisión. ¿Correcto? Y tenemos acá texto 4. Lo más probable que la intención, mire, pregunta por la intención. ¿Qué intención tuvo el autor para escribir el texto? Pregunta 5. ¿Qué sensación refleja el tono? Tono, miren, ¿eh? Ese tipo de pregunta, cuando te preguntan por el tono te están preguntando por el estado emocional del autor. Y miren ahí alternativas. Está tierno, está rencoroso, está sosegado, está perplejo, está solemne. Estado emocional del autor. Y requiere una explicación teórica. Así que, muchachos, seguimos. Nivel crítica, ¿qué falacia? Miren, te pregunta por la falacia. Estas dos últimas preguntas, la falacia y la paradoja, caramba, no vienen últimamente en los exámenes de admisión. ¿Ya? La falacia es una mentira que hay que encontrar en el texto y requiere una teoría amplia, importantísima teoría, te la enseñan en lógica, en filosofía. Y la paradoja es una contradicción, aprender a encontrar contradicciones. Por eso que este nivel es un nivel importantísimo, el nivel de la crítica, muchachos. Y bien, entonces vamos a la estrategia. ¿Correcto? Esto que voy a explicar ahora, muchachos, repito, esto que voy a explicar ahora tiene que ver con la estrategia de cómo se van a enfrentar ustedes a los textos, a las preguntas. ¿Correcto? Porque yo tengo que plantearle una estrategia de cómo enfrentarse a los textos. La lectura no es una cuestión de champazo ni nada, tiene una teoría, tiene fundamentos. La lectura ortodoxa, común y corriente que se maneja en el aula, etcétera, esa no es lectura de evaluación para un examen de admisión, no. El entrenamiento, caramba, por el tiempo ahora se nos ha ajustado, vamos a hacer todo lo que se pueda, pero el entrenamiento fundamental lo hacen ustedes. Acá se te dan las bases. Ya vamos a obviar esto, vamos a avanzar. Ya hemos visto los tipos de lectura.
La evaluación lectora, dice ahí. Objetivo de la lectura, determinar el tipo de evaluación. La evaluación lectora tiene como objetivo reconocer las respuestas de las interrogantes planteadas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Correcto? La evaluación lectora, el objetivo es, dice, tiene como objetivo reconocer las respuestas a las interrogantes planteadas bajo la visión del autor. Este es el proceso que van a manejar, muchachos. Le propongo este proceso. Primero, una lectura global del texto por 20 segundos. No olviden, nada más 20 segundos se lee el texto. A un examen de admisión no vas a aprender a estudiar, no vas a analizar el texto. No. Vas a adueñarte de la información estratégica del texto. Segundo paso, tienes que leer las preguntas, por eso que hay una teoría de las preguntas. ¿Correcto? Tercer paso, hay que leer las alternativas. ¿Por qué? A ver, retrocedo al paso 2. ¿Por qué debo leer las preguntas? Porque, muchachos, cuando leo las preguntas, apunten esto, anoten esto, yo debo saber qué nivel de lectura es tal pregunta, qué nivel de complejidad tiene tal pregunta. Debo saber eso. ¿Por qué? Porque debo empezar a responder de lo más simple a lo más complejo. Ya has visto en literal qué preguntas hay. Tema, título, idea principal, léxico, vocabulario, frase, locución, afirmación, negación, campo y relación. ¿Cuál de ellos es el más simple? Léxico, pues. ¿Cuál es el segundo más complejo? Locución, pues la frase. ¿Cuál es el tercero más complejo? Todavía estamos viendo de lo más simple, ¿no? Campo. ¿Cuál es el otro más fácil? Relación. Y así vamos avanzando. Afirmación, negación. Tema, después título, idea principal. Así. Debo conocer cuál es. Y eso es la teoría de la comprensión de la evaluación lectora. Es importante. En el Perú, muchachos, se tiene que enseñar a leer. No olviden, se tiene que aprender a leer. Yo pregunto siempre en las academias, ¿eh? ¿Alguien me puede decir cómo se deduce, cómo se induce, cómo se extrapola? Nadie lo dice. ¿Cómo se analiza? Nadie lo dice. Tienes que enseñarle. Acá no es poner un texto y decir, muchachos, a ver, busquen la respuesta. No, eso es pues cualquier cosa. No, acá tienen que aprender ustedes estratégicamente, teóricamente, metodológicamente, técnicamente. Este es un método que se está proponiendo. Este es mi método, si quiero decirlo en primera persona, con todo respeto. Entonces, primero, una lectura global, 20 segundos para adueñarme de información del texto. Segundo, leer las preguntas para saber cuál es la más compleja, la más difícil, la más simple, para empezar por la más sencilla. Porque si te ponen 4 preguntas, ponen en un texto 4 preguntas, te ponen una deducción, te ponen ahí a la tesis, te ponen ahí a la palabra tal, y te ponen una afirmación. Miren, ¿eh? Pregunta 1, tesis. Pregunta 2, una deducción. Pregunta 3, por una palabra. Y pregunta 4, por una afirmación. ¿Por cuál empiezo? Por la pregunta 3, pues. Una palabra. ¿Con cuál sigo? Con la afirmación. ¿Con cuál continúo? Con la tesis. ¿Y con cuál que termino? Con la deducción. Y eso requiere de una teoría y una explicación. Nada de salchampazo, muchachos, en lectura. ¿Qué pasa con las alternativas? Pregunta a paso 3. Las alternativas te permiten adueñarte de información del texto. Tú lees la pregunta y lees la alternativa y puedes aproximarte a la información del texto. Esa alternativa que crees que es respuesta la rastreas con tu dedo en el texto. Si encuentras en algún renglón la comparas con la alternativa y si es la respuesta vas a responder, pasas al 5 y si no, simplemente descartas. ¿Ya? Pasamos a la práctica. A ver, muchachos, díganme ustedes, ¿cuál de las dos preguntas es la que debemos responder primero? Vamos de lo más fácil a de lo más simple a lo más complejo. ¿Cuál se responde primero? A ver. La 2. La 2, ¿no es cierto? A ver. La 2. Seguro, ni siquiera lean el texto, ¿eh? Y respondan la pregunta 2.
Van a ver que la van a responder. A ver. ¿Ya encontraron la respuesta? De seguro que ya encontraron, mira. Cacería, profesor. ¿En qué parte del texto está? ¿Me pueden decir? ¿En qué Por el, renglón del texto está? por el nudo más o menos, por el medio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Esto se llama lectura de evaluación, rastrear respuestas. Ahora vamos a la primera pregunta, ¿verdad? La pregunta dice, ¿cómo se originó la costumbre de la velita sobre la torta? La pregunta tiene palabras guías. ¿Cuáles son? Acá, yo voy a marcar las palabras guías, muchachos. ¿Cuáles son las palabras guías? Son las siguientes. Originó costumbre, velitas y torta. Eso busquen en el texto. ¿En qué parte del texto hay eso? O pueden ir a las alternativas y empezar con la A y buscar en el texto. Voy buscando es o no es, descarto o respondo. La B, voy buscando rastreo es o no es. Sin embargo, con las palabras guía la responden. ¿Alguien encontró la respuesta ya? A ver, claro, ya encontraron la respuesta, ¿verdad? Acá está, miren, origen. D, ¿no es cierto? Y ahí está una vela en el centro, ¿verdad? ¿Qué es esto, muchachos? Esto se llama, esto es el proceso que le estoy enseñando. ¿Tuvieron que leer el texto? No. ¿Tuvieron que adueñarse del texto? No. ¿Cuál es la lógica tradicional? Primero me leo y caramba, hasta algunos dicen que tienes que subrayar, anotar al margen, sumillar, encontrar tema, título y después recién enfréntate al texto. Falso, pues. Se dan cuenta que no tuvieron que leer el texto para nada. Ni siquiera terminaron de leerlo, muchos llegaron a la mitad del texto nada más. Sí, pues, la respuesta acá es cacería y acá es, repito, la respuesta no es la D, ¿eh? En la D está la respuesta, que es diferente. El claveteo es decir, no, la A, la B, la C, eso no. Así que, muchachos, veamos, a ver. Veamos. Voy a borrar esto y voy a pasar a la siguiente. A ver. Así que, jóvenes, esto lo vamos a hacer ahorita con el texto que tenemos en la práctica. A ver, muchachos. A ver, por favor, les voy a pedir que nadie lea nada todavía, para que vean que el método funciona. Nadie lea nada todavía. ¿Ya? Vamos a empezar ahora. Repito, lo que me importa, muchachos, es que ustedes se adueñen de la estrategia. No me importa la respuesta. No. Jóvenes, lo importante son los procesos. El día del examen, ese día sí importa las respuestas. Y cuando practiquen, obviamente, practiquen con fases, etapas, procesos. Esto sigue, lo que sigue. Y llego al punto, respuesta. Acerté, me equivoqué. ¿En qué me equivoqué para corregir? Procesos. Eso del claveteo, la A, la B, profesor, la respuesta de la 1 y la C, la 2, no. Mire, voy a hacer un rastreo, una lectura global, muchachos. ¿Cómo una lectura global para demostrar eso? ¿Correcto? En la lectura global, 20 segundos señalamos, es simplemente subrayar lo más importante. Por ejemplo, acá, Charles Chaplin, acá, Charlotte, personaje, cine, genio, otra vez está Chaplin, sonrisa, caminar, barrio marginal, Londres, amarguras y pobrezas, su madre, arte, San Cohen, y así voy reconociendo las palabras importantes. Tipógrafo, Nueva York, Chaplin, películas, Inmortal, bambú, zapatos, pingüinos. A eso se llama lectura global. En el examen, si quieres, subrayas. ¿Correcto? Tienes tu lápiz, vas subrayando.
Pero miren, vamos entonces, ahora sí, ya sabemos muchachos de quién se trata, de qué trata el texto, ¿qué pueden decir? Sí, ¿no es cierto? Con la lectura global, muchachos, ya sabemos, ya, acá Nicole dice Chaplin, muy bien. Primera pregunta, dice, ¿cuál afirmación está en el texto? Ah, que hay que buscar acá, jóvenes, hay que buscar lo verdadero. Lo verdadero. Ah, su padre le enseñó el arte de la escena, ¿verdadero o falso? A ver, busquen palabras claves, padre, arte, escena. ¿Qué dicen? María Jícaro dice falso, ¿verdad? Nicole también falso. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Descartamos. Vamos, fue un cómico judío londinense, ¿verdadero o falso? Estamos buscando lo verdadero, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso, muchachos? A ver, acá. Falso, ¿no es cierto? Cómico judío londinense. Vamos a buscar donde dice palabras guías. Cómico judío londinense. ¿Ah? A ver, acá está, miren, ¿eh? Está aquí. ¿Se dan cuenta? Cómico judío londinense. Pero cuidado, vayan al inicio de esa oración. Dice, su madre le enseñó el arte de la escena que practicaba bajo el seudónimo de Dan Cohen, cómico judío londinense, cómico judío en barrios londinenses. Otra vez falso, ¿no es cierto? Entonces, A, B, C, falso. A ver, perdón, A, B, falso, perdón. Charlotte fue el personaje cómico más famoso, ¿qué dicen ustedes? Falso o verdadero. ¿Dónde está Charlotte? Y está acá al inicio nada más, ¿verdad? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Falso o verdadero? A ver, nada más. A eso se llama rastreo con el dedo. Muy bien. Carla dice verdadero, María Jícaro verdadero, Cristina verdadero, Nicole verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Sí, pues. Pero vamos a descartar. D. ¿Charles utilizó el seudónimo de Charlotte? No, ¿verdad? Charlotte era un personaje de Charles Chaplin. Fue de clase acomodada en la infancia, que dice, ¿verdadero o falso, muchachos? ¿Qué dicen Falso. ustedes? Falso. Dice, lleno de amarguras y Venía de pobreza, un ¿verdad? barrio marginal. ¿Se dan cuenta? ¿Y tuvieron que leer todo el texto para eso? No. Rastreo. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué palabra define mejor a Charlotte? ¿Dónde se habla de Charlotte? Al inicio, ¿verdad? A ver quién me dice la respuesta. Obra cómica de la historia, personaje cómico, figura literaria metafórica, seudónimo de Charles o personaje cómico judío. A ver, alternativas. Ya, acá dice, el día de Navidad de 1977, Charles Spencer Chaplin se llevó a la tumba a Charlotte, el más famoso de los personajes cómicos. Por lo tanto, es la B, ¿no es cierto? Ya dijeron, varios dijeron la B. ¿Ah? Vamos a retroceder. Miren. Y vamos a la pregunta 5, muchachos. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? Porque ya encontramos el 4, ¿no? Y no tuvieron que leer todo el texto. ¿Eh? 1, verdadero. ¿eh? Tuvo una infancia llena de penurias y escasez económica. ¿Verdadero o falso? Verdura. ¿Qué dicen? Verdura, ¿no es cierto? Verdadero, ¿cierto? Bien. Vamos a las alternativas. ¿eh? Alternativas. No olviden acá, cuando se ve ese tipo de pregunta, alternativas. Por lo tanto, el 1 tiene la B, el 2 tiene la A tiene la 1, se mantiene, la D tiene la 1, la B no tiene el 1, muchachos. Por lo tanto, el B se elimina, la C tiene el 1, bien. Debutó en el centro de la ciudad de Nueva York, muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? A ver. A ver, cuidado, ¿ah? Cuidado. Con esta estrategia hay que tener mucho ojo. Dice aquí,
Debutó en el London Club de Nueva York, dice. Claro, y no dice en el centro de Nueva York. Por lo tanto, tenemos que asumir que eso es falso. En consecuencia, todas las alternativas que tenga el número 2 se elimina. Se elimina la A, se elimina la E, y nos quedamos con la D y la C nada más. 3. Con esto puede estar la respuesta. En el modelo de inmortalidad, una característica es la caminada de pingüino. Palabras claves: inmortalidad y pingüino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdad. A ver qué dicen los demás. Verdadero, ¿no es cierto? Y ya está la respuesta, ¿verdad? Ya está la respuesta. Es la D. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se rastrea, se elimina, se descarta? Esa es una técnica, muchachos. Bien. ¿Ya? ¿De quién aprendí esta técnica? De los ociosos, de los vagos del aula. Permítame que lo diga así. Ellos mismos lo dicen, no yo. Porque cuando yo les pregunté a estos muchachos cómo respondieron esas preguntas, en el año 1998, 2000, 2002, tuve esa experiencia. A ver, brevemente para entrar a la práctica de su material que tienen ahí. Miren, yo aplicaba la teoría o los usos tradicionales de la compresión de textos. Le daba una práctica de 10 textos, 40 preguntas y respondan, tienen una hora para responder. Esa era la compresión de texto para mí. La práctica al 100%. Falso. Entonces, resulta que los relajados del aula en media hora terminaban la práctica y veía pues y acertaban casi todas las respuestas y le decía, ¿cómo lo han hecho? Y todos siempre respondían lo siguiente: no les gusta leer, aburre leer, profe, la lectura no pasa nada. Entonces, ¿cómo lo haces? Leo la pregunta, las alternativas y voy buscando en el texto. Pregunta, alternativa y texto. Pregunta, alternativa y texto. Y es un método para encontrar respuestas. Mientras los chancones se pasaban los 60 minutos encontrando respuestas y no terminaban de responder todas las preguntas, los relajados y, acá agrego algo, los más inteligentes, porque entre los chancones hay inteligentes, aplicaban el método. Pregunta, alternativa, texto. ¿Por qué? Porque en un examen de admisión tú no vas a aprender el texto, vas a encontrar respuestas. ¿Entienden? Entonces, muchachos, vamos ¿cuál es el mensaje de esta técnica, muchachos? Que no hay que leer el texto totalmente necesario para responder preguntas de examen de admisión. Ya vamos a hablar de la inferencia, Nicole. Vamos a hablar de la inferencia de manera especial porque es un tema especial. ¿Eh? O sea, estudiante que se enfrenta a un examen de admisión debe dominar la inferencia. ¿Ya? En esta ocasión nada más me estoy dedicando a la literalidad. Nada más he presentado ¿cómo le decía? Las preguntas. Pero no, vamos a ver la inferencia. Veamos la práctica de hoy, la práctica de texto. Van a ver ustedes también cómo aplican lo que hemos visto hace un instante, lo van a aplicar. A ver. Van a ver, muchachos, que lo van a aplicar. Así que vamos a ver cómo aplican lo que hemos visto. Pregunta, alternativa, texto. Vamos a hacer así. Lo primero que vamos a hacer hoy, muchachos, es reconocer todos los tipos de preguntas y las respuestas. Miren, ¿no? Las respuestas. Así que vamos
a compartir esto. A ver, muchachos, primero tengo que decirles que no estamos en una competencia, así que estos ejercicios primero lo vemos después, vamos al tema que es comprensión de textos. Bien. A ver, un instante. Un instante, muchachos. Bien. Entonces compartamos. Bien, muchachos, acá es el texto 1, miren, ¿eh? Nicolás Maquiavelo. ¿Ya? Texto 1, todo eso de Nicolás Maquiavelo. ¿Ya? A ver, por favor, pregunta 16. Quiero que me digan qué tipo de pregunta es, por favor. Esta es la práctica. En este tipo de ejercicios, para dominar este método que les estoy proponiendo, tenemos que dominar qué tipo de pregunta es. ¿Ya? ¿Literal? Ya, es literal, ¿verdad? La frase, este puño fue enseñado veladamente, significa que se realizó de modo, miren, ¿ah? Pregunto, ¿qué pasa cuando hay este tipo de pregunta? Está en el texto, ¿no es cierto? Muy bien, Nicole, muy bien, Milagro, está en el texto, es literal. ¿Correcto? No es una inferencia, no es una crítica, es literal. Miren, es importantísimo. Pregunto, ¿deben leer el texto para responder esa pregunta? ¿O se pueden aproximar a la respuesta? No, ¿no es cierto? Como dice Nicole, no es necesario leer el texto. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, nivel literal, tipo de pregunta, frase, miren, ¿eh? Sin embargo, como es una palabra nada más, es una palabra nada más alternativa, eso te indica de que el contexto, o sea, el texto, te tiene que ayudar, en este caso. O sea, tú puedes aproximarte a la respuesta sin leer el texto, pero el texto te tiene que ayudar. ¿Ya? Dice, este punto fue enseñado veladamente. Ah, es que puede tener diferentes significados, ¿verdad? Veamos entonces. Vamos a la pregunta 17. Dice, medularmente Maquiavelo sostiene que todo príncipe debe, dice medularmente. Cuando dice medularmente, muchachos, quiere decir principalmente. Te están preguntando por la idea principal. ¿Ya? ¿Alguien sabe algo de Maquiavelo? Porque si ustedes saben algo de Maquiavelo, pueden responder sin leer el texto. Miren, esa es la ventaja de los saberes previos. Nicolás Maquiavelo, a quien
se le otorgó la frase, se le otorga la frase, aunque dice que no es totalmente cierto, que el fin justifica los medios, que no importa cómo hay que lograr lo que queremos. Eso dice Maquiavelo. Miren, si Maquiavelo piensa eso, muchachos, ¿cuál es la respuesta en el 17? A ver, miren, saberes previos, apliquen saberes previos. Le estoy enseñando otra técnica. Si Maquiavelo piensa eso, ¿cuál será la respuesta en el 17? A, perfeccionar sus buenas integrales cualidades innatas, lo bueno en él. ¿Qué dicen? B, actuar con astucia y la fuerza para gobernar con éxito. C, tener en cuenta a todos los humanos que son buenos. D, emular la sapiencia de héroes griegos como Aquiles, mentir a su pueblo en todas las circunstancias posibles. Puede ser la E, ¿no es cierto? Ya, puede ser la E. ¿Y cuál es la otra que puede ser? Nicole dice que puede ser la E. Bajo el criterio de Maquiavelo, claro, puede ser la E. ¿Cuál puede ser la otra? También puede ser la B, ¿no es cierto? Miren, muy bien, Milagros, puede ser la B o la E. ¿Se dan cuenta la importancia de los saberes previos? ¿Y qué sucede? Uno de esos dos es la respuesta, no les digo cuál. ¿Se dan cuenta cómo se aplica el método, muchachos? Pero dime, ¿cuál creen ustedes que sería lo más moderado? Actuar con la astucia y la fuerza para gobernar con éxito. Mentir a su pueblo en todas las circunstancias posibles. Dígame, ¿se miente al pueblo cuando se gobierna en todas las circunstancias posibles? No, ¿verdad? Es mejor siempre la B. Miren, y no leyeron el texto, pero al darle la idea de Maquiavelo, miren 18, a ver, nuevamente con la idea de Maquiavelo, a Maquiavelo no le importa, según dice, cómo lograr el objetivo, sino lograrlo. Aquí en pisoteo, aquí en maltrato, no importa. A ver, ¿cuál sería? Es incoherente, dice, o sea, que no está de acuerdo con Maquiavelo. O sea, Maquiavelo no haría eso. Samuel ya dio una respuesta. María también. Muy bien, Milagros. Sí, Juan. Es incoherente, ¿no es cierto? Miren, cumplir siempre las promesas que hizo. ¿Se dan cuenta, jóvenes, este método? Les estoy mostrando un método nuevo, diferente acá, para que complementen al método que tienen. Y esto requiere, sí, de una teoría, requiere de eso. Sí, muchachos, esa es la respuesta, ni siquiera leyeron el texto. 19, si un rey, miren, sí. A ver, ¿quién me dice qué es cuando tiene un sí? ¿Se acuerdan? Ya está en la inferencia. ¿Cómo se llama esa pregunta cuando tiene un sí? A ver, lo que vimos hace un rato empieza con E. La pregunta, con E y X. Extrapolación, ¿verdad? Si un rey asumiera que todo súbdito es bueno por naturaleza, el rey actuaría como... A ver. Sí, muy bien, Milagros, muy bien, David, extrapolación. Pero junto es la palabra, ¿ya? A ver. Si un rey, dice, si un rey, no el que dice Maquiavelo, si un rey asumiera que todo súbdito es bueno por naturaleza, el rey actuaría con autocracia. ¿Qué quiere decir, muchachos? ¿Qué quiere decir? Que él es el único que gobierna. No, no puede ser. Si un rey, o sea, no piensen ya no es el rey de Maquiavelo, ya no es el rey de Maquiavelo. Ustedes están respondiendo como Maquiavelo. ¿Qué pasa con la extrapolación? Te vas a otro campo, ya no como el rey, el príncipe de Maquiavelo. ¿No es cierto, Milagros? Claro, pues, si yo como rey asumo que todos son buenos, también tengo que ser bueno, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren lo que pasa con estas preguntas, Entonces, muchachos, ¿se dan cuenta cómo es que se puede manejar una técnica diferente? Veamos esta pregunta. Podemos inferir, dice. A ver. Podemos inferir a lo largo del texto, Maquiavelo mantiene, ¿qué mantiene Maquiavelo? ¿Qué mantiene? A ver.
Claro, pues no es cierto, si dicen que hay que engañar, hay que esto, y entonces hay que lo otro. Sí, pues una visión pesimista, ¿verdad? Muy bien, muchachos. ¿Se dan cuenta? Así que, muchachos, esta es una técnica que les comparto, y miren, no tuvieron que leer el texto. Ah, quiero hacer una precisión de por qué no leer el texto. A ver, muchachos. A ver, nada más les voy a dar otra información, ¿ya? Otra información del texto 2. En el texto 2 se habla de que cómo deben ser los profesores. Los profesores deben promover la experimentación, el razonamiento, no deben guiarse por creencias, la práctica es lo principal, etcétera, etcétera. A ver, dice 21, la idea principal del texto afirma que, a ver, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? La escuela debe enseñar cosas complementarias al avance del conocimiento científico. La C. A ver, ya una de sus compañeras dijo una respuesta, ¿confirman? ¿Concuerdan con ella? La C. La C, ¿no es cierto? Y con esa idea, porque miren, si ustedes leen todas esas alternativas, es como si leyeran de alguna forma el texto. Porque estas alternativas, y cuando te piden la idea principal, muchachos, es difícil esconderlas, ¿ah? Cada vez que te pidan la idea principal, lean todas las alternativas y van a ver que va a haber una que está mejor armada. Una que está mejor armada. Y esa que está mejor armada, mejor construida, esa es la respuesta. ¿Ya? Este que es del léxico lo vamos a dejar, mejor otro para que puedan pensar un poco más acá. Dice, se colige. Anoten la palabra colige, muchachos. Colige significa se infiere, se supone, está en la inferencia. Vamos a hacer inferencia. A ver. Se colige que los tres pensadores pragmatistas, acá se habla de tres pensadores, ¿eh? Tres pensadores. Al inicio está, miren lo que dice. William Kilpatrick, George Scott y Bode fueron tres educadores pragmatistas. Pragmatista quiere decir que le gustaba la práctica, la experiencia, ¿verdad? Que apoyaban los métodos, las perspectivas y los probados descubrimientos de la ciencia experimental. Sostuvieron que en todo programa escolar deben dominar las actitudes intelectuales, morales inherentes a la práctica de la investigación experimental. Compartieron la convicción de que los jóvenes deberían ser sistemáticamente formados en actitudes y procedimientos que dispondrán a poner a prueba y rectificar sus ideas de acuerdo con los hechos en todos los aspectos de la experiencia. También sostuvieron que la escuela no debe tratar de inculcar a los jóvenes ninguna creencia o doctrina que sea la contraria al descubrimiento científico establecido. Y tampoco habría, ahora estamos leyéndolo ya, y tampoco habría, que comunicar ningún significado de manera tal que resultara imposible su revisión cuando la evolución de la vida o del progreso del conocimiento se tornase deseable. En fin, ya, vamos a la respuesta. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? Se colige que los tres pensadores pragmatistas postulaban, repito, que los tres pensadores pragmatistas postulaban que en la escuela una de las actitudes morales que debería regir respecto al conocimiento era, lealtad de los compañeros, la obediencia a la autoridad, la colaboración mutua, el individualismo. Pueden descartar, muchachos, descarten. ¿Cuál? Apliquen el descarte, Ya hay una respuesta, ya Iker me dio una respuesta, Nicole también dio otra respuesta. Juan David también dio una respuesta. Vamos a ver cuál, porque acá como que han dado respuestas diferentes. Miren, muchachos, ¿qué decían estos? Decían de que la información que dan todos es válida. No debo descartar la información de nadie.
Porque si lo hago eso, pecaría de individualista. Y el individualismo no es propio de científicos. Yo y mis ideas, no. Compruébalo, pues, compruébalo y ponlo a práctica. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser la C, la colaboración mutua. A ver, muchachos, miren, ¿eh? Marque la alternativa que contradice el texto. Les aseguro que también van a encontrar la respuesta. Hoy día se han adueñado de un método importante. Qué pena que hayamos perdido ese tiempo para reforzar más con otros. A ver, muchachos. Que contradice. En la escuela uno de los valores debe ser acatar el conocimiento científico y no cuestionarlo. Miren, ¿eso te dice? ¿Hay que acatar todo sin cuestionarlo? ¿O te dice que hay que cuestionarlo? Vamos a ver. En la escuela deben dominar valores morales inherentes a la práctica investigativa. Eso sí, ¿verdad? Eso es verdadero, ¿cierto? Sí. La escuela debe educar para poner a prueba nuestras ideas con los hechos en la experiencia. Eso sí está, ¿verdad? D. La escuela no debe inculcar ideas contrarias a los descubrimientos científicos comprobados. Eso también está. La escuela no debe enseñar ideas que resulten imposibles de ser revisadas cuando sea conveniente hacerlo. Claro, pues muy bien, Nicole, muy bien, Milagros. Claro que sí. La A, ¿no es cierto? Y se dan cuenta, muchachos, una vez más. ¿Había que leer el texto? A ver, se colige que para Kilpatrick, Coates y Bode la escuela debe ser ajena a, dice. A ver, acá tienen que aplicar algo de su vocabulario. ¿Eh? La escuela debe ser ajena a. A ver, vamos a ver. A. Debe ser ajena a creencias dogmáticas. ¿Qué es una creencia dogmática, muchachos? Es una idea que Creer en Dios. puede ser, esa es una forma un ejemplo de creencia dogmática. Una creencia dogmática, un dogma es una idea que no ha variado en la historia. Como tal se mantiene históricamente. Por ejemplo, que Dios hizo a la tierra, es una creencia. Y es un dogma porque está inalterable. ¿Eso propone ese texto? Es la A. Es la A, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, la respuesta es la A. Porque en la B te dice refutación de resultados. Claro, hay que comprobar resultados, ¿no? Con otros. ¿Qué te dice? La C, la ciencia experimental. Hay que hacer ciencia experimental. La D, hay que entrar en debate de ideas. Claro. Hay que revisar creencias. Claro. No te dice asume creencias. ¿No es cierto? Muy bien, muchachos, la A. La A. Y miren, vamos al siguiente. Y este que está acá, muchachos, les aseguro que sin que yo diga nada lo van a responder. Dice, una característica del existencialismo es, miren, ¿eh? Existencialismo. Vamos a ver. Visión pesimista sobre el hombre, caducidad de los valores tradicionales, presencia de una sociedad injusta, defensa del amor y la fe, propuesta de nuevos valores. Bueno, esta primera pregunta sí requiere de un rastreo. Vamos a ver, ¿ah? Miren, muchachos. A ver. A ver, permítame. Bien. Al frente tienen el texto. Una de las características del existencialismo es, dice, el movimiento existencialista se inicia en la década del 40 cuando Francia estaba ocupada por los nazis. Francia ocupada por los nazis. ¿Hay alguna pregunta que tiene que ver sobre eso? Por ahí después vamos a ver.
prima el desengaño del hombre moderno, angustiado, mutilado en sus creencias tradicionales, en total orfandad del mundo que se muestra cada vez más indiferente. Los valores tradicionales, la confianza, el amor y la fe ya no existen. ¿Ah? La B. Ya no prevalece lo soñado, los valores eternos. ¿Cuál sería, muchachos? La B. ¿Caducidad de los valores tradicionales? Ya no existen, dicen, ¿no es cierto? Sí, pues, ¿no es cierto? Esa es la B. ¿Se dan cuenta? Nada más el rastreo. 27. El teatro y la novela existencialista aborda básicamente, buscamos dónde dice teatro y novela. Acá está, mis muchachos. Ya lo encontré, teatro y novela. A ver si encuentra la respuesta. Aborda básicamente la incomunicación entre los hombres. ¿Ah? Los acontecimientos aciagos que vive el hombre. El carácter épico de la vida, el análisis crítico de los El hechos análisis o las crítico aspiraciones. de los hechos. ¿Cuál sería? La A ver, ya dicen, ahí tienen una alternativa. ¿Qué más, muchachos? A ver, ¿qué más? A ver, ¿alguien más La B, puede? profe. ¿Cuál? La B. Bien, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver acá. Miren, muchachos, ¿eh? Dice ahí, el teatro y la novela, dice, como movimiento literario, el existencialismo se manifiesta en el teatro y la novela. Las obras no tienen tono épico, no tienen tono épico. Entonces, ni el aspecto analítico ni crítico, o sea, no hay crítica, por lo tanto se descarta la D también. No hay épico, se descarta la C, de las tendencias anteriores. El argumento es simple y no hay grandes hechos, solo el vivir oscuro. Miren acá, el vivir oscuro y medio de la urbe. ¿Cuál es el vivir oscuro, muchachos? La B, ¿no es cierto? Los acontecimientos aciagos que vive el hombre, vivir oscuro. Está con otras palabras, ¿verdad? Parafraseado. A ver, muchachos. (28) El sentido de lo absurdo representa, a ver, acá está con Sartre, lo absurdo. A ver, muchachos, aquí habla el teatro del absurdo, ahí tenemos el absurdo, para rastrearlo. El sentido del absurdo representa oposición de los valores materiales, la vida como tragedia, un individualismo extremo, las más caras ambiciones de Ionesco, la incertidumbre ante la muerte. A ver, dice, el existencialismo francés en la obra de sus autores más representativos como Sartre y Camus se manifiesta en el teatro, la novela y el ensayo. Entre los autores femeninos es necesario mencionar a Simone de Beauvoir. También nace en Francia como una derivación directa del existencialismo el llamado teatro del absurdo o antiteatro, basado en un realismo inorgánico y absurdo, un individualismo extremo y cierto simbolismo. A ver. La C. C, ¿no es cierto? Claro está. C. A ver qué escribieron. A ver, escribieron por acá. C, muy bien, Milagros, muy bien, María, muy bien, Adela. Muy bien, muchachos, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, 29. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál era? ¿Recuerdan? ¿Qué dijimos al comienzo? ¿Qué había? ¿En qué situación estaba en la historia? En la A. ¿Qué dice al comienzo? No, miren, muchachos, al comienzo está. A ver. El movimiento socialista se inicia en la década del 40 cuando Francia estaba ocupada por los nazis.
Contexto histórico. Por lo tanto, la respuesta es la... Claro, a ver, sí dijeron por acá, claro. Muy bien, nazis, ¿verdad? D. Bien, muchachos, quiero mostrarles algo, antes de pasar a... Ya es la última respuesta, quiero mostrarles lo siguiente, por favor. Lo siguiente. Me han dado... miren, muchachos, esto acá no es, pero es un momento, acá. Les voy a mostrar, jóvenes... ¿Estará, profesor? Les voy a mostrar, por favor, un texto. A ver. ¿Qué dice ahí? A ver si lo leen arriba, muchachos. Ahí estoy compartiendo qué dice en la parte superior. Dice, evaluación de talento, Universidad Católica, julio del 2013. Ese es el texto, enorme texto. Fue el texto más grande de ese examen. Pero no importa. Ustedes van a responder esa pregunta sin leer el texto. A ver. ¿Cuál es la respuesta de la 26, muchachos? 26. El vocablo disociación puede ser reemplazado en el texto por... A ver, ya hay respuestas. Separación. A ver, miren, ya tengo ya acá a Nicole, Separación. Milagros, y ya. Y se dan cuenta, muchachos, no tuvieron que leer el texto, examen de admisión, texto de examen de admisión, no emiten Es lengua. La pregunta 2, muy bien, Brian, Paola, Noemí, la pregunta 2 es un poquito más tranca ya, pero todavía dice, en el texto la palabra establecidos connota, miren, la última palabra es fundamental, connota quiere decir de que es un sentido figurado, metafórico, ¿ya? Establecidos. Por lo tanto, dice, esa palabra está así, establecidos, las otras palabras que están ahí, A, B, C, D, vamos a conjugarlas, ¿ya? Presenciados, conocimentados, estabilizados, arraigados. ¿Cuál sería mejor? ¿Y cuál se adhiere mejor? ¿Ya? Estabilidad, pero estabilidad como... Estabilidad. Pero ¿qué pasa con estabilidad? Estabilidad no connota nada, es lo mismo. Presencia. Sería denota, ¿verdad? Sería denota. A ver, imagínense, muchachos. Dice, mis padres se establecieron imagínate, en Chosica en los años 70. Ya, esa es la denotación. ¿Ya? A ver, creo que tengo respuestas. Hay que buscar el sentido figurado, la metáfora. A ver, vamos a diferenciar. Si yo digo, oye, ¿tienes corazón de piedra? Eso es connotación. Nadie tiene corazón de piedra. No se puede hacer eso. Es imposible. ¿Ya? Señora, ¿me vende 1 kilo de corazón? Eso es denotación. ¿Se dan cuenta? Cuando te dice por ejemplo, vi las estrellas, miraste el cielo, esta bóveda celeste y miraste las estrellas. Oye, vi una estrella en el centro de Lima. Eso es connotación. Es figurativo, metafórico, fantástico, ficción. Vi una estrella, vi de repente un artista, un futbolista, no sé. ¿Ya? Entonces, una de esas palabras se emplea como establecidos, pero en sentido figurado. Profesor, va a entrar el otro profesor. Les dije que esta pregunta de repente se les iba a tranquear. Ya, esta pregunta de repente se les iba a tranquear.
Profesor, tienen evaluación y el otro curso, por favor. Ya, ahí termino, no, un momento, por favor, un par de minutitos y acabo. Gracias. Miren, muchachos, arraigados. ¿Qué significa arraigados? Que las raíces han entrado profundamente en la tierra. Quedó establecidos, quedó arraigados. Se dan cuenta que arraigados, dice, ¿no? Oye, mis padres se arraigaron a San Juan del Lurigancho desde los 50. Eso es ficticio, ¿verdad? Es imposible que se hayan arraigado, o sea, hayan echado raíces. Pero que se hayan establecido, sí. Pero ¿qué te piden? La palabra connotativa. Por lo tanto, arraigado tenía que ser. Y en la 28, muchachos, se va a ver, miren, ¿cuál es la respuesta? A, B, C o D. A. Puede La deducirse que a B. partir de los efectos de la enfermedad que un paciente con Alzheimer puede, repito, puede deducirse, es una inferencia, a partir de los efectos de la enfermedad que un paciente con Alzheimer puede. A. Realizar labores matemáticas sin problemas. ¿Puede o no? ¿Qué dicen ustedes? La B. Regresar a sus emisiones en casa. Miren, a ver, me ordeno. Dice, puede deducirse que a partir de los efectos de la enfermedad, un paciente con Alzheimer puede. Un paciente que tiene Alzheimer puede. ¿Qué puede hacer? Puede hacer labores matemáticas sin problemas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Puede regresar a su domicilio sin ayuda de alguien? Falso. Falso. No puede llegar a su... Esa es la B. C. ¿Puede convertirse en una persona muy solitaria? Falso. E. ¿Puede mantener un comportamiento psíquico regular o ya es irregular? A ver, ya tengo respuestas, ¿ah? Ya tengo respuestas. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Mire lo que no puede hacer un paciente con Alzheimer. No puede hacer matemática, no, porque su dimensión cognitiva está alterada. No puede regresar a su domicilio muchas veces. Se complican espacialmente. ¿Correcto? Obviamente no puede mantener un comportamiento psíquico regular. Pero acá te está preguntando, ¿qué puede hacer? Puede convertirse en una persona muy solitaria. La respuesta Por es la favor, C. tienen evaluación por clase. Bien, muchachos, muchísimas gracias. Discúlpenme que me haya extendido. Me permitieron unos minutos. La estrategia está ahí. La vamos a reforzar en clases que